muchísimas gracias por estar aquí. Estamos hoy lunes en uno de nuestros webinars de Codehouse Academy. Hoy tenemos con nosotros a Gemma Gutiérrez, que nos va a hablar del diseño centrado en el usuario y la importancia de tener UX designers en las empresas. Para que conozcáis un poquito más a Gemma, cuenta con más de 10 años de experiencia como diseñadora UX UI, trabajando para grandes empresas, y además también ha participado como diseñadora de producto en la aplicación para detectar bullying en las escuelas junto con IBM. Además, también es fundadora de Píldoras UX, que ofrecen tanto webinars como una gran comunidad con contenidos de diseño, seminarios y podcast. Este webinar, además, también es una presentación de un curso que impartirá junto con nosotros, con Codehouse Academy, que empezará el 5 de octubre. Y en este curso podréis aprender a crear un producto desde cero y profundizar en el área de diseño de producto. Tiene una duración de 40 horas totales y se impartirá de los lunes y los miércoles a partir de las 7 de la tarde, ¿vale? Para que sea compatible con vuestra jornada laboral para todos aquellos que estéis interesados. Esto va a ser una pequeña introducción, como viene comentado. De todas formas, si tenéis después alguna duda, cualquier tipo de pregunta, tanto para Gemma como para el curso, habrá después una ronda de preguntas. Así que nada, Gemma, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esperemos que todos lo disfrutéis. Y nada, Gemma, te dejo con ellos, todo tuyos. Bueno, muchas gracias, Yanir. Vamos a comenzar con la charla. Yanir ya me ha presentado, soy Gemma Gutiérrez. Disculpad porque creo que no se está viendo el vídeo, solamente la presentación, pero bueno, aquí me tenéis en esta foto y si algunos de los que estáis ya conectadas y conectados me conocéis, pues fantástico, ¿no? Ya igual me habéis visto en el canal de YouTube que tenemos en Píldoras UX o en algún otro encuentro o webinar que he dado. Cuando me comentó Codehouse que querían que diera una charla, quise orientarla a, evidentemente, pues para todas aquellas personas que os estéis conectando y que no conozcáis qué hace un UX designer dentro de las empresas, pero para ello, evidentemente, tengo que comenzar explicando pues qué es el diseño centrado en el usuario, para luego hablaré un poquito más en detalle qué hace un diseñador UX, qué especialidades hay dentro de ese campo y también pues por qué las empresas necesitan a día de hoy diseñadores UX dentro de sus equipos tecnológicos, no solamente a programadores y programadoras, sino también a diseñadores, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar, como os comentaba ella también, al final de esta charla, que será aproximadamente pues 20-25 minutos, me gustaría que todas las dudas que tengáis o comentarios que tengáis con respecto a lo que voy a explicar, pues aprovechéis el chat y lo vayáis poniendo, ¿no? Que al final de la charla iremos allí a ver qué dudas han surgido, ¿no? Voy a empezar hablando sobre qué es el diseño centrado en el usuario o en inglés User Centered Design, que por desgracia pues no todas las empresas lo conocen a día de hoy y de hecho siempre me gusta empezar a explicar contando una historia, ¿no? Tengo varias historias alrededor de ella, he elegido hoy la historia del café con leche. La historia está basada en una cafetería que abrió en una calle cerca de oficinas y grandes empresas aquí en Madrid. Y los dueños lo que hicieron fue basarse en la hipótesis, en su idea, por así decirlo, de que si el café que tenían era de más calidad que el de las cafeterías que había alrededor, seguramente pues venderían más, ¿no? Entonces, basándose en esta hipótesis, pusieron un café de muchísima calidad y decidieron pues que iba a ser el mejor café de la zona y así estaban segurísimos de que iba a triunfar su cafetería y que iban a tener muchos beneficios. Pero sucedió lo siguiente, y es que una vez abrieron la cafetería y tras varios meses con esta cafetería abierta, lo que sucedió fue que no tenían grandes ganancias, no tuvieron las ganancias que esperaban y no conseguían quitarle, por así decirlo, los clientes a las cafeterías que había alrededor, ¿no? Y entonces fue cuando decidieron hacer una investigación de cuáles eran las necesidades de los usuarios finales, esos consumidores de café, ¿no? Y aquí está el kit de la cuestión porque realmente esta investigación, si lo hubieran hecho al inicio, no hubieran tenido las pérdidas o al menos hubieran tenido más ganancias de las esperadas, ¿no? ¿Qué es lo que investigaron? Pues investigaron a sus clientes y a los no clientes para conocer cuáles eran sus necesidades reales. Querían saber pues por qué compraban café de camino al trabajo y también qué era lo que más valoraban, si realmente era la calidad, lo que ellos creían con su hipótesis o no.
Y descubrieron en esta investigación algo muy interesante, ¿no? Y es que realmente lo que querían era que el café les durase todo el trayecto, ¿no? Para estas personas que compraban café por las mañanas, no sé si es vuestro caso cuando vais al trabajo, lo que querían era pues, que ese café durara lo máximo posible porque era su ritual diario antes de comenzar a trabajar. Entonces fue cuando descubrieron que esta hipótesis estaba equivocada, ¿no? Y aquí, después de esta historia, básicamente lo que quiero que tengáis claro es que los UX designers generalmente o en la mayoría de las empresas lo que tenemos que comenzar cuando hacemos un diseño de un producto nuevo o incluso un rediseño es conociendo esas necesidades. El problema es que muchas empresas todavía no conocen el User Centered Design o el diseño centrado en el usuario y Perdón. Ya, vamos para allá, pues. Bueno, estoy escuchando por ahí voces, no pasa nada. Es un proceso de diseño iterativo que tiene por objeto la creación de productos que resuelven necesidades concretas de los usuarios, ¿no? Entonces, cuando tienes a un UX designer dentro de una empresa, lo primero que comienza a hacer es hacer un proceso de investigación para conocer realmente cuáles son las necesidades y basándose en esas necesidades, entonces se validan las hipótesis que tenga negocio. Cuando hablo de negocio me refiero a las personas que están detrás de esa empresa, que puede ser pues un CEO, puede ser el CTO, digamos, pues los dueños de la compañía, ¿no? Los que tienen todo el conocimiento de negocio de la compañía. ¿Qué es lo que sucede? Que este User Centered Design pues tiene varias fases que vamos a ver. Y ¿qué vamos a hablar ahora también? Pues ¿qué hace un UX designer, ¿no? Y aquí viene el problema que decía al inicio, y es que muchas empresas piensan que solo pintamos pantallas. Y es posible que incluso tú hayas venido a esta charla pensando que un UX designer hace diseño de aplicaciones móviles, diseño de aplicaciones web, y sí, es verdad, lo hacemos, pero no es nuestra función principal. ¿Vale? Ahora veremos también las especialidades y dependiendo de la especialidad, pues puede ser que con el tiempo te especialices solamente en diseño de pantallas, ¿no? Pero realmente no hay que confundir la profesión de UX designer con una especialización que hay dentro, que es la de diseño de interacción. Y esto es lo que muchas compañías tienen que aprender y también mucha gente, las personas que comienzan a aprender diseño UX y que entran en cursos para aprender diseño UX también tienen de conocer, ¿no? Entonces, para entender bien este proceso del que os hablaba, que es un proceso iterativo del diseño, lo que os voy a hablar es del modelo del doble diamante. Este modelo lo que nos ayuda es a conocer realmente pues, cuál es el proceso de trabajo de un diseñador UX, ¿no? Podéis ver aquí ese doble diamante, son dos rombos, cómo comenzamos con un problema, se realiza una investigación, recordar la historia del café, para luego validar realmente las hipótesis y ver cuáles se caen, cuáles mantenemos o cuáles han surgido nuevas y qué solución debemos de dar a esas necesidades, ¿no? Ese problema. Y entonces es cuando ya entra la parte de diseño que tantos conocemos, ¿no? Bueno, entonces, este modelo de doble diamante, ¿qué dos fases quiero hablaros básicamente? La de research, que es la de investigación, y la de diseño, ¿no? Cualquier curso que hagáis donde aprendáis diseño de experiencia de usuario se comienza siempre con el primer diamante, que es la parte de investigación. Entonces, antes de investigar tenemos que saber qué vamos a investigar, ¿no? Tenemos entonces que basarnos en un problema donde puede haber una definición inicial de una hipótesis, recordar esa hipótesis de la que os hablaba, pensamos que la calidad del café es lo más importante para los usuarios. Pues vamos a ver si mediante la investigación con usuarios, con esos clientes finales, realmente esa hipótesis vamos a validarla o no la vamos a validar, ¿no? Durante esta primera fase, entonces, lo que tenemos que hacer es una investigación y una definición posterior, ¿vale? En esa investigación hablamos con las personas que son las dueñas de negocio, las que tienen todo el conocimiento, que son los stakeholders, donde nos empiezan a dar un briefing inicial, donde tenemos entrevistas con ellos para ver qué necesidades tienen. Podemos tener entrevistas también con los responsables del equipo de tecnología para ver qué limitaciones técnicas hay y también se realizan ciertas dinámicas si vemos que es necesario, ¿no? con estas personas de workshop. También hacemos investigación con usuarios donde puede haber unas encuestas online, puede haber entrevistas con usuarios, hay una serie de metodología a nivel de investigación
que explicaré durante el curso, y básicamente la más utilizada son entrevistas con esos usuarios finales donde intentamos conocer cuáles son las necesidades reales para validar esa hipótesis, ¿no? Desde la que hemos comenzado, hemos partido, ¿no? el inicio de este proyecto. Una vez que tenemos esos datos, y aquí siempre me gusta decir a mis alumnos que es muy importante que un UX designer sepa analizar datos. Mucha gente todavía piensa que nuestro perfil es muy orientado a la creatividad, pero en realidad la creatividad viene más en la parte del segundo diamante, la del diseño, y en esta primera parte, que es la de la investigación, lo que tenemos que saber es analizar datos. ¿Vale? Y trabajar también con personas, tenemos que ser empáticos con esas personas con las que vamos a trabajar, esos usuarios finales con los que tenemos que entrevistar, y tenemos que conocer sus necesidades, ¿no? Porque si no hacemos bien esta parte, de research, de investigación, el primer diamante, lo que sucede es que pues no estamos haciendo un diseño centrado en el usuario. ¿Vale? Y de esto sí que me gustaría, si queréis, sobre todo los que no conozcáis quizá esta primera parte del diseño de experiencia de usuario, pues que me preguntéis todo lo que queráis, porque realmente es muy importante entender esto y no quedarnos solamente en el segundo diamante, ¿no? Entonces, fijaros aquí en la definición, pues cómo una vez que tenemos todos esos datos, lo importante es analizarlos, y entonces empezamos a pensar en ese pensamiento convergente, empezamos a pensar cómo podemos, qué tipo de soluciones podemos implementar. También creamos nuestro user persona, que es, digamos, un gráfico con las necesidades y los objetivos principales y las frustraciones de ese cliente final para el que vamos a diseñar. Y una vez tenemos esto, pasamos al siguiente diamante. Pero aquí quiero dejar muy claro una cosa, y es qué es lo que pasa antes de pasar ese segundo diamante. ¿Por qué viene aquí iterar definición del problema? Esta pregunta, ¿qué quiere decir iterar definición del problema? Os hablaba de que es un proceso iterativo. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá podemos empezar con una hipótesis de un problema, pero en esa fase de investigación esa hipótesis se cae. O no, puede ser que la validemos y digamos, perfecto, teníamos razón, pero puede ser que no. Y ahí es donde tenemos que empezar a iterar, ¿no? Si esa hipótesis en las que nos estábamos apoyando cambia, también debería de cambiar las soluciones que pues tengamos que implementar en esa segunda fase, que es la que entramos ahora, ¿no? Que es la de diseño. Y este punto es muy importante porque si no se hace bien, al final lo que sucede es que lanzamos productos y servicios al mercado que luego los clientes no quieren, ¿vale? Y que no nos diferencian de nuestros competidores. Esta es la parte también, pues, una de las partes más importantes, y por eso generalmente los UX designers tenemos bastante responsabilidad dentro de los equipos de trabajo, porque si no hacemos bien nuestro trabajo va a impactar de forma bastante grande en el negocio, ¿no? Entonces, ¿dónde comenzamos realmente a pintar pantallas? Yo odio esta expresión, lo tengo que decir. Realmente la odio porque es una expresión que me decían muchos jefes que tenía y me sentía como que estaban un poco denigrando, ¿no?, mi profesión. Y la verdad es que la expresión pintar pantallas la he seguido escuchando hasta ya ha llegado un momento que pues ya no me enfada, ¿no? Ya me he acostumbrado. Pero lo que quiero dejar claro en esta charla que no solo pintamos pantallas, pero sí que hay un momento en el que tenemos que diseñar pues una arquitectura de la información, que es la estructura, el esqueleto de ese diseño de producto digital que vamos a realizar. Vamos a empezar a diseñar unos primeros wireframe, entre comillas, pantallas, a un bajo nivel, que se puede hacer a mano, se puede hacer con el ordenador, para luego pasar a un nivel un poquito más alto, donde ya entra la capa visual, ¿vale? Esa capa visual que habréis escuchado alguna vez, el perfil de UI Designer, ¿vale? UX UI Designer, ese UI es interfaz de usuario, significa interfaz de usuario, y no es del todo correcto en el sentido de que los diseñadores visuales son los que entran en esta parte, ¿no?, de justo antes de que se implemente esa solución y pase al equipo de desarrollo, que son las programadoras y programadores que hay en ese equipo. Justo antes de esa parte entra el diseñador visual, y cada vez más está pasando, y ahora veremos las especialidades que hay dentro del diseño UX, que los diseñadores UX también aprenden la parte visual y acaban siendo un híbrido UX UI
tan conocido en las empresas y que no sé si habéis buscado ofertas laborales sobre este ámbito, pero cada vez hay más empresas, sobre todo pequeñas empresas, que quieren un perfil híbrido que tenga ambas partes, ¿no? Este es mi caso, yo tengo ambas partes porque yo comencé hace muchísimos años como diseñadora web y luego me especialicé en UX y ya traía la parte visual, ¿no? Entonces, este segundo diamante del que os hablaba es precisamente donde se encuentra el proceso de diseño de interacción. A día de hoy hay muchas empresas que no conocen o no han escuchado hablar, sobre todo las más pequeñas. Las grandes ya se podría decir que tienen muy claro qué es lo que hace nuestro perfil profesional, pero las que son más pequeñitas todavía hay muchas que no saben lo que es el diseño centrado en el usuario y se saltan por completamente este primer diamante del que os estoy explicando, ¿no? Y eso es un error. Tenemos también como diseñadores que explicar a las empresas que es necesario hacer investigación para conocer las necesidades del usuario, porque una vez que las conocemos, con esos datos reales, realmente podemos crear un producto, un servicio digital que pues vaya a servir para algo, porque si no, te estás gastando miles de euros o miles de dólares en un producto, lo sacas dentro de 6 meses y te encuentras con que nadie lo quiere y no eres capaz de venderlo, ¿vale? Y el problema está en que nos hemos saltado este primer diamante, la parte de investigación. No hemos hecho un diseño centrado en el usuario, sino que hemos hecho un diseño centrado, como yo digo, en el ombligo del empresario, ¿no? En que el empresario piensa, se mira al ombligo y dice, yo tengo muy claro qué es lo que quieren los usuarios, ¿no? Y esto forma parte también de nuestra profesión, el intentar y el conseguir, digamos, educar a nuestros clientes, ¿no? Hacerles ver la necesidad de que esos productos y servicios digitales que vamos a diseñar, pues hay que hacer una fase previa de investigación. No sé si por aquí ya hay diseñadores que les ha pasado esto, que me lo pueden poner por el chat también, que os llaman y solo quieren diseño de wireframe, solo quieren toda la parte de diseño de interacción y luego descubres que además es que no han hecho nada de investigación, ¿no? Y cuando hablas con ellos, pues es complicada esta parte. Pero es muy importante que tengamos también nosotros muy dentro el concepto de que hay que hacer diseño centrado en el usuario. Entonces, vamos a ver las especializaciones, que seguro que ya habéis escuchado hablar pues de algunas de ellas, ¿no? Os he puesto aquí las más comunes, las que más se escucha a día de hoy. Eso no quita que habrá más, os puedo asegurar. Hace unos años se escuchaban también otros nombres que no he querido incluir, pero fijaros cómo he puesto encima de UX Designer una coronita, porque es el rey o la reina, ¿vale? Porque dentro del ámbito del UX Design, pues una persona experta en diseño UX puede tener bajo sus especialidades pues prácticamente o haber tocado a lo largo de su carrera profesional prácticamente todas estas, o puede, como es mi caso, considerar que quiere especializarse en un campo. Yo, por ejemplo, me considero UX Designer, soy freelance, trabajo para clientes como UX Designer, y abarco todo ese doble diamante del que os he explicado, ¿no? Puedo hacer research y puedo hacer interacción, puedo hacer test con usuario también, que es testar toda la parte de ese diseño de pantallas que hemos hecho antes de que pase a desarrollo, puedo hacer la parte visual. Pero la realidad es que en los últimos años donde yo más he trabajado es en la parte de Interaction Designer. Fijaros aquí, justo debajo del paraguas, Interaction Designer, cuyo rol principal es precisamente el diseñar los productos y servicios digitales, diseñar esos wireframe y decidir cuál es la interacción que hay entre esa interfaz gráfica de usuario que estás diseñando y esa interacción del usuario con esa interfaz gráfica, ¿no? Prácticamente, para resumir, Interaction Designer, diseño de wireframes, diseño de interacción, test de usuario, toda esta parte la puede tomar la arquitectura de la información, que es crear ese mapa, esa estructura tipo alambre, esqueleto, de cómo va a ser el contenido y la estructura de nuestro producto o servicio digital, ¿no? Y de hecho, yo diría, me arriesgaría a decir que el 80% de las ofertas laborales que salen a día de hoy van buscando Interaction Designer, pero de alguna forma empiezan indicando que necesitan un UX Designer. Luego te encuentras que la gran mayoría lo que quieren es que seas diseñadora de interacción.
Luego, la parte de research, ¿qué hace un UX Research? Pues el primer diamante, recordar que os lo he explicado, ¿no? Toda esa parte de empatizar con los usuarios, hacer entrevistas con los usuarios, conocer sus necesidades, saber realmente cuáles son sus objetivos, hablar también con los stakeholders, que son los dueños del negocio, para saber cuáles son los objetivos de negocio, saber hablar con el equipo de tecnología, con los responsables, para saber cuáles son las limitaciones y realmente analizar todos esos datos para luego ver qué soluciones se proponen, ¿vale? Siempre hay que empezar, siempre hay que partir de una necesidad. No se puede comenzar a decidir soluciones sin haber partido de una necesidad previa de nuestro usuario o cliente final. Entonces, esta especialización también existe. Hay personas que no saben nada de diseño de interacción y están totalmente volcadas al 100% en la parte de investigación. Estas personas muchas veces vienen de campos como sociología, psicología, antropología. De hecho, yo tengo una amiga antropóloga que está entre una pata entre UX Research y Service Designer. Ahora veremos Service Designer, la especialidad como es, y realmente es antropóloga, ya viene de la carrera sabiendo cómo investigar y cómo trabajar con usuarios, ¿no? Y cómo analizar datos, muy importante. Esta parte sí eres researcher. Service Designer, ¿qué es? Pues es el diseño de servicios. Básicamente, yo diría que la parte de research, de investigación, está muy metida en Service Design, pero lo que haces es analizar todo el servicio de la empresa. No te quedas solamente en el producto digital, amplías muchísimo más y conoces mucho más toda la necesidad que hay a nivel interno. También analizas el comportamiento de los empleados, por ejemplo, dentro de una compañía, haces una investigación, trabajas con esas personas dentro del equipo interno de las empresas y el trabajo se queda generalmente en sacar soluciones sin llegar a la parte de interacción o quedándote en una zona muy superflua de la parte de interacción, que es la que os decía de los wireframe, ¿no? Luego, Product Designer, os estaba comentando al inicio que yo vengo del diseño UX, bueno, primero del diseño web, diseño visual, diseño UX y ahora estoy transformándome y dirigiéndome hacia el rol de Product Designer. Es un rol muy necesitado dentro de las compañías, de las startups, y básicamente esta persona son UX Designer que también tienen la pata de UI, de visual, y además tienen nociones o conocimiento de estrategia, de marketing digital y de metodologías Agile, que eso también yo creo que al final, si trabajas con equipos de tecnología, todos en cualquiera de estos roles puedes llegar a tener ese conocimiento. Y como decía, es un rol muy demandado dentro de las startups y como sabéis, aquí en Madrid y bueno, yo creo que en todas partes del mundo cada vez hay más startups, ¿no? Voy al lado derecho, fijaros ahora UX Writer. ¿Habéis escuchado hablar de UX Writer alguno de vosotros? Decidme por el chat si es así, porque yo comencé a escuchar hablar de este perfil hace como 4 años, venía muy de Estados Unidos y en los 2 últimos años en España, yo diría, mejor dicho, en el último año ya ha empezado a haber ofertas laborales que buscan diseñadores UX expertos en la parte de la escritura, pero no son copywriter, ¿vale? No vienen del ámbito del marketing, porque lo que tienen que hacer es básicamente conseguir ayudar y guiar al usuario a través de ese producto o servicio digital, a través de el uso del lenguaje, de cómo se escribe todas esas interfaces de usuario, cuál es el lenguaje, cuál es el copy o el texto que hay en cada uno de los elementos de esa interfaz gráfica de usuario, por ejemplo, simplemente un botón, un CTA. A eso se le llama microcopy y también es muy importante qué tipo de información está mostrando al usuario y cómo conseguir ayudarle a que consiga ese objetivo principal y a resolver al final el problema, ¿no? ¿Quién puede estar muchas veces detrás? ¿Quién se está especializando mucho en este campo? Pues muchas personas que vienen del ámbito del periodismo, ¿no? Que estudian para ser UX Designer y con el objetivo, con el tiempo, porque esto es una especialidad dentro del ámbito del UX Designer, tú no puedes saltar de repente a alguna de estas especialidades sin haber estudiado como os había enseñado ese doble diamante, ¿no? Tienes que saber toda la metodología del UX, no puedes empezar a trabajar de UX Writer sin haber trabajado antes o sin haber estudiado antes la metodología y tener todo ese conocimiento que tiene un UX Designer. Y ahora aquí arriba os he puesto esta pildorita un poquito más oscura que pone
XR Designer y UI Designer. El XR Designer es una especialidad muy orientada a diseñar interfaces de usuario que son interfaces que son inmersivas dentro de la realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad mixta. Vuelvo a lo mismo que os estaba comentando con el UX Writer o con otras especialidades. Yo esto lo veo más como una habilidad dentro del campo de UX Designer, ¿no? No puedes directamente especializarte. De hecho, yo hice un curso sobre este tema hace 2 años, muy interesante. No hay todavía trabajo de ello, a no ser que crees tú tu propia empresa o ya conozcas gente y puedas acercarte a este ámbito, ¿no? Que todavía es muy pequeñito, pero es muy interesante. La verdad es que si os gusta, si sois gamers, si os gusta la realidad virtual, la verdad es que es un tema apasionante. De hecho, en el podcast de Píldoras UX hablo con Celia Rompellini, que es experta de este tema, por si queréis escucharlo. Y UI Designer es básicamente diseñar interfaces conversacionales que son distintas a las interfaces gráficas. Una interfaz gráfica la vemos en nuestro móvil, la vemos en nuestro monitor de nuestro ordenador, pero una interfaz conversacional lo que hacemos es hablar con ella. Entonces, esta especialidad también pues hay que aprenderla, es distinta y básicamente es aprender a diseñar conversaciones. ¿Conversaciones con quién? Pues con los asistentes de voz, que son a día de hoy pues Google Assistant, Alexa, Siri, si tienes un iPhone. Y bueno, disculpa porque acaba de saltar mi Alexa. Se me ha olvidado apagarlo. Bien, ya se ha callado. Bueno, el caso es que, como veis, yo tengo ahí, yo soy una apasionada de la inteligencia artificial y tengo unos cuantos aparatos en casa. Bueno, esto, digamos que en el futuro empezaremos a ver más trabajo de esto. A día de hoy hay muy poquito. Y si os digo que esta especialidad de diseñador de interfaces conversacionales está bastante unida también al diseñador conversacional, ¿no? Al UX Writer. Bueno, y aquí lo dejo. Podría hablar de otras especialidades como la arquitectura de la información o otras que había y que se utilizaban más esas expresiones hace unos años, pero bueno, lo voy a dejar aquí. Pues yo creo que para alguien que no conozca el diseño UX, pues quizá esto ya es demasiado, ¿no? El diseño visual, el UI Design no lo he metido aquí, es esa parte visual que os decía de aplicar la tipografía, el color, las imágenes, ¿no? Toda esa parte lo hacen las personas especializadas en diseño visual. Pero no necesariamente si eres UX Designer pues tienes que tener ese perfil, aunque ya os decía que cada vez hay más empresas que lo piden, ¿no? Bien, y ahora ya voy finalizando la charla y lo que quiero explicar es por qué las empresas necesitan UX Designer. Después de haberos explicado qué es el diseño centrado en el usuario, creo que podéis entender, ¿no?, por qué es tan necesario. Y no es porque necesiten pintar pantallas, que también, a ver, básicamente la necesidad de tener diseñadores UX dentro de las empresas es pues que si realmente quieren saber cuáles son las necesidades de sus clientes finales o de usuarios y usuarias que no son sus clientes, pero le gustaría que fuera el cliente, ¿no? Pues necesitas a una persona especializada en diseño de experiencia de usuario. ¿Para qué? Pues para que haga esa investigación y realmente te pueda decir ante esas necesidades qué soluciones puede proponer, ¿no? También porque no se puede, a día de hoy es un error muy grande, si hay alguien que esté escuchando mi charla y tiene una empresa, por favor, tenerlo en cuenta, no puedes lanzar un producto al mercado sin que estés solucionando un problema real. Y no puedes solucionar un problema real si no haces una investigación previa con personas expertas que te ayuden a hacerla, ¿no? No vale simplemente pues observando a tu competencia, eso no es suficiente. No vale tampoco buscando información en internet. No digo que no debas hacerlo, claro que sí, pero tienes que hablar con los usuarios, tienes que investigar a los usuarios y tienes que conocer a través de esa investigación que lleva una metodología detrás cuáles son sus necesidades, ¿no? Muchas empresas a día de hoy, como decía, no lo hacen y se encuentran que después de haberse gastado miles y millones pues que no tienen ventas, ¿no?
Y básicamente, pues si quieres conseguir destacar del resto de tu competencia, tienes que hacerlo mejor. ¿Y qué mejor forma de hacerlo mejor que conociendo cuáles son las necesidades reales y diseñando una solución pues que ayude a estas? ¿De acuerdo? Y bien, ahora sí, se me ha ido como media horita. Deciros que las ilustraciones son de Humans, por si os han gustado, son gratuitas, las podéis encontrar en esta página. Y ahora sí que, por favor, preguntas alrededor del diseño de todo esto que he explicado. Si queréis alguna duda de la especialización, alguna duda del doble diamante, del modelo del doble diamante que he explicado. Muchísimas gracias, Gemma. Sí, chicos, podéis hacer las preguntas quitándose el silencio del micrófono, o si no, podéis preguntarlas en el chat de la derecha. Vamos a esperar unos minutillos a ver si alguien se anima. Bueno, de mientras, a ver si alguien se anima, pero bueno, de mientras voy a pasaros en el chat también la información del curso, ¿vale? Que también os la enviaremos mañana junto con el vídeo de este webinar por mail. Recordaos que es un curso que tiene una duración de 40 horas, ¿vale? Y que comenzaría el 5 de octubre. Las clases se celebrarán de lunes y los miércoles 2,5 horas al día, ¿vale? A partir de las 7 de la tarde para que sea totalmente compatible con vuestra jornada laboral. Y aprenderíais junto con Gemma a desarrollar un producto digital desde cero, ¿vale? Viendo un poco todos los ámbitos, tanto de UX como de UI. Así que nada, chicos, animaos a hacerle alguna pregunta a Gemma, que seguro que tiene muchísimas ganas de contestaros. Y bueno, vamos a esperar un poquito. Vale, perfecto. Yo el chat no lo puedo ver. No sé si tengo que dejar de compartir pantalla. No te preocupes porque si hay alguna pregunta ya te la leo yo. Vale, perfecto. Hola. Hola, te escuchamos. Sí, quería hacer una pregunta a Gemma. Sí, dime. Primero que todo, muchas gracias por la charla. Gracias a ti por estar aquí. Yo el año pasado vi una formación en innovación y design thinking y llevé todo el desarrollo de la metodología, toda la parte de research, de ideación, prototipado, etcétera. Y yo tengo un background en diseño gráfico. ¿Cómo puedo yo hacer ese salto? O sea, yo con esas bases de design thinking, ¿crees que sea muy fluido mi transición hacia UX? La parte de... ¿Tú has estado... reforzar? Vale, perdona. ¿Tú has estado buscando trabajo? No, hasta el momento no. Apenas estoy como investigando la disciplina. Pero no he trabajado en sí como UX designer ni como UX, solamente el diseño gráfico tradicional, digamos. Vale, quizá aquí si vienes ya del diseño gráfico tradicional, lo que tendrías que intentar, no sé si eres freelance como yo o trabajas en una empresa ahora mismo. Sí, ahora estoy como freelance. Vale, entonces lo que tendrías que intentar es hacer esa transición hacia pasar de hacer diseño gráfico a hacer diseño de producto digital, es decir, a diseño de aplicaciones móviles, diseño en general de aplicaciones web, lo que te vaya surgiendo, intentar buscar este tipo de cliente y explicarle esta metodología y comenzar haciendo esa parte de investigación junto con el cliente, para luego hacer vamos al doble diamante aquí, ¿no? O sea, empezar con la parte de research, de investigación, para luego pasar a la parte de diseño, en la que haces diseño de interacción. Entonces, aprovechando que eres freelance, te encontrarás seguramente con que algunos clientes son un poco reacios. Entonces tendrás que educarles y explicarles pues la necesidad de conocer cuáles son las necesidades de sus clientes, que tú puedes ayudarles. Y entonces tú mismo, o sea, digamos, mi consejo es que tengas tú la iniciativa, que no esperes a que lleguen los clientes y te lo pidan, porque eso puede que no suceda nunca. ¿Entiendes? Entonces, de hecho, yo aprendí diseño de experiencia de usuario trabajando porque, como te decía, yo no venía del diseño gráfico, sino del diseño web. Empecé haciendo diseño web y llegó un momento que hubo una transición
Entre el 2011-2015 empezó ya a escucharse hablar en España del UX Design, y dentro de las empresas de tecnología en las que he estado, que me he movido bastante, empezaban a necesitar sobre todo diseñadores de interacción, hasta que tuve la suerte de estar en una empresa que hacía Service Design y ya aprendí por fin la parte de Research, ¿no? Entonces, la parte compleja, y me pasa con algunos alumnos que me lo han dicho, que son freelance, y me dicen, es que Gemma, llegan clientes y quieren, por ejemplo, una landing page o quieren un diseño de una aplicación móvil, pero cuando les pregunto si han hecho algo de investigación, si tienen ese user persona creado, si han hecho pues algo mínimo, me dicen que no. Entonces ahí es donde está el punto de fricción y el punto donde tú tienes que decir, yo te hago esto. Intento tardar lo menos posible, en vez de hacértelo en un mes, intento en 2 semanas, hacer una investigación pequeñita, pero esto es totalmente necesario, ¿sabes? Entonces ahí yo te diría que tú te lances y tengas esa iniciativa de empezar a buscar esos clientes para los que puedes diseñar un producto digital y tener tú mismo esa iniciativa de decir, mira, voy a hacer una pequeña investigación, vamos a hacer un pequeño workshop contigo de una mañana con los stakeholders que hay dentro de la empresa, y hacemos un poco de design thinking, de sacar conceptos, que eso de hecho ayuda mucho a que ellos sientan que son parte del proceso de diseño, ¿sabes? No sé si te ha ayudado respondiendo así, o si crees que hay alguna posibilidad de tener algún cliente con el que puedas trabajar así. Sí, no, muchas gracias por la respuesta. No, de momento no tengo ningún cliente para trabajar web, pero mi tarea es buscarlos ahora. Muy bien. Es que los primeros pasos son los más duros, pero al final intenta, o sea, yo ahí ya sí que os digo a todos que metáis cabeza donde sea. O sea, es decir, que si es una consultora que hace marketing y necesita a alguien que sepa de experiencia de usuario, te metes, ¿me entiendes? Y luego ya con el tiempo ya vas buscando ese lugar donde tú realmente quieres estar, que puede que sea, imagínate, por decir algo, pues en el departamento de diseño de un banco, ¿no? Que aquí en Madrid tenemos a todos los bancos que tienen equipos de diseño muy grandes, ¿no? Pero el caso es empezar metiendo cabeza en el ámbito tecnológico, cuando vienes del gráfico. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Jason, por la pregunta. Tenemos una pregunta más de Jenny, que lo ha dejado a través del chat. ¿Consideras que para el desarrollo de proyectos donde se aplica la gamificación se debe tomar en cuenta el diseño UX? Totalmente. Bueno, cuando hablas de diseño de proyectos en los que se utiliza la gamificación, es que puede haber, en cualquier tipo de proyecto digital, se puede querer utilizar la gamificación. Otra cosa es que estemos hablando de un videojuego, pero incluso si hablamos de diseñar un videojuego, también tiene que tener una parte hay una parte de diseño de interacción y de usabilidad y de ayudar al usuario a poder hacer ese tránsito, ¿no?, que tiene cuando está jugando. Entonces, totalmente, creo que sí que es necesario. Tenemos una pregunta más de Anthony. ¿Qué perfil de los que mostraste nos recomendarías para empezar para un proyecto de investigación con un grupo reducido de integrantes? Es que el perfil, si hablas de investigación, está claro que el perfil es UX Researcher, pero también os digo que un UX Designer tiene que tener esos conocimientos al final. Entonces, perfil UX Designer o UX Researcher, ¿no? Pero las empresas que, por ejemplo, ya saben cómo se trabaja y tienen claro que quieren hacer una investigación que lleve un tiempo, que es una investigación importante y seria, lo que buscan son UX Designer que estén especializados en Research y que tengan experiencia trabajando como research. Por ejemplo, yo esta mañana he hablado con una compañía que está buscando un freelance que tenga experiencia en interacción, y yo puedo decir que prácticamente toda mi trayectoria de carrera profesional está orientada a interacción, exceptuando 2 años que estuve, como os decía, pues en una empresa que hacía Service Design, entonces y me encantó además aprender Research, pero desde entonces hasta ahora el Research que he hecho ha sido muy poquito,
y he hecho mucho más interacción, ¿no? Como os decía, es donde más trabajo hay. Entonces, perfil UX Designer con experiencia y conocimiento profundo de la parte de research, que no es fácil tampoco, hacer bien ese trabajo. Vale, tenemos aquí a Evelyn, que tiene la mano levantada. Evelyn, cuando quieras, puedes hacer tu pregunta a voz en alto. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gemma, te quería hacer algunas preguntas porque mi perfil es muy parecido al tuyo. De hecho, somos bastante parecidas a la hora del camino que hemos emprendido en este mundo del diseño. Y bueno, yo ahora mismo soy diseñadora de experiencia de usuarios y es cierto que he estado muchos años trabajando como diseñadora digital para productos digitales y llevo como 2 años siendo diseñadora de experiencia de usuario. Y quería hacerte algunas preguntas más o menos para saber si realmente estoy haciendo bien esta labor o no y comparar con colegas, por así decirlo. En principio, me gustaría saber cómo hacer las entrevistas y si realmente las llevas a cabo. ¿Hola? Sí, pero ¿cómo hago las entrevistas? ¿Cómo hago las entrevistas? Perdona. ¿Tú te refieres al inicio de la investigación? ¿No? Exacto. ¿Las entrevistas con los stakeholders o con los usuarios? Con los usuarios. Vale. Es decir, ¿cómo las convocas? Sí, es cierto, porque este es un tema bastante delicado con mi empresa actual y a veces tengo bastantes trabas a la hora de hacerlas, porque sí es cierto, y como dices, a veces hay que educar a las empresas y a clientes. Y bueno, esto es un tema que a mí me está llevando un poco dolor de cabeza actualmente y quería pues que me contaras un poco cómo las afrontas tú y cómo las convocas. ¿Qué tipo de perfiles busca, etcétera? Vale, a ver, lo primero, cuando inicias una investigación, tienes que hablar con los stakeholders para conocer pues, cuáles son los objetivos de negocio, si te están contratando pues, para hacer un diseño desde cero de un producto o un servicio digital o si es un rediseño de algo ya existente, ¿no? Sí. Entonces, cuando es un cliente, lo ideal, ¿vale? Es que ese cliente, esa empresa, te dé acceso a 7 u 8 personas que son clientes suyos. De manera que tú te puedas poner en contacto con esas personas y les digas que si tendrían una hora de su tiempo para reunirte. A día de hoy se hace todo online por lo de la pandemia. Sí. Puedes reunirte de forma online con esas personas y evidentemente tienes que haber hecho primero preparar un guión de qué le quieres preguntar y evidentemente haberte antes sentado con los stakeholders, o sea, tú necesitas tener todo el conocimiento de qué necesidades hay antes de enfrentarte siquiera a escribir ese guión de preguntas, ¿vale? Y luego, una de las partes que yo creo que tu duda viene más de dónde consigues esas personas, cómo consigues esas personas, ¿no? Claro. Yo te diría que yo cuando he estado trabajando para empresas grandes, por ejemplo en Genesis Liberty Seguros, ahí no fueron entrevistas, pero fueron test de usuario y el departamento de marketing se encargaba de contactar con determinadas personas de sus clientes y preguntarles si tendrían tiempo, tal, y al final se le da un regalo, ¿no? Le dábamos el peluche. Sí, nosotros le dábamos el peluche del puercoespín de Genesis, súper contentos. Vale. Pero también te digo, cuando estuve en la parte de Service Design en una agencia digital de aquí de Madrid, ellos tenían, por un lado, si el cliente para el que estábamos trabajando no nos podía dar acceso a ese perfil de cliente, que se supone que es evidentemente para el que vas a crear esa solución, ¿no? Si no nos dan acceso, lo que teníamos que hacer era contratar a una empresa. Sí. Aparte, que hay empresas que te buscan esos perfiles de personas, pero evidentemente te cobran por ello. Que y aquí viene la parte complicada, que es que es posible que tu empresa no quiera pagar por ello. ¿Entiendes? No, claro. No.
Entonces, tienes dos posibilidades, o que tu empresa te dé acceso a los clientes, no sé si en este caso son de tu empresa o de otra empresa, si tu empresa es una consultora sería de otra empresa aparte, o pagar a empresas como Ipsos, que están especializadas en buscarte estos perfiles, decirle qué perfil necesitas y que te los busquen y agendas tú con esas personas. Luego está la parte de la subsistencia o de la supervivencia dentro del UX, que es pues buscarte tú la vida y buscar tú las personas. Sí, es lo que al final termino haciendo y con esto voy a enlazar un poco también a otra pregunta, que quería preguntarte cómo te apañas tú a la hora de crear los diagramas de afinidad, es decir, cuando ya se detecta el problema, bueno, ¿entiendes? Recopilar la información que has investigado para reducir el problema, pues ya pasas un poco a definir los tipos de personas y a través de un diagrama de afinidad, por así decirlo. Quería saber cómo te apañas tú, si estás sola o realmente tienes personas que lo hacéis vosotros, porque esto entiendo yo que es un trabajo en equipo, siempre lo he entendido así. Sí. Entonces quería saber cómo te apañas tú. Yo cuando estuve haciendo toda esta parte éramos un equipo de 4 o 5 personas, 4 o 5 diseñadores. ¿Vale? Entonces, o sea, unos se encargaban de la parte del guión, de las entrevistas, otros de luego descargar toda esa información y se hacía un documento con los insights o los hallazgos más importantes y se hacía una presentación al cliente final y luego se creaba ese arquetipo de persona que podía ser uno o varias dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces, la presentación final es súper importante porque si no la haces bien el cliente no va a entender por qué has hecho esa investigación, ¿entiendes? Y muchas de las veces que haces investigación ayudan mucho a que el cliente abra los ojos y se dé cuenta de cosas que no esperaba, ¿no? Y bueno, básicamente, pues yo lo que hacía era analizar esos datos, hacer una presentación ante el cliente y si el cliente ya tenía una serie de hipótesis, decirle, pues estas sí están validadas, estas no, o si el cliente creía que, por ejemplo, si se hacía una investigación a nivel interno de la empresa, que su empresa estaba funcionando de una determinada manera, pues a veces le muestras que no, que es que hay ciertos problemas que hay que subsanar, ¿no? Pero es que todo eso depende de los datos que tú saques. No es que haya... De hecho, una de las cosas primeras que me explicaron cuando yo empecé a hacer Service Design fue, Gemma, no hay una presentación única, un guión único de análisis de datos. Quiero decir que aquí cada diseñador, dependiendo del proyecto y dependiendo de su manera de trabajar, lo hace de una manera o de otra. Para mí lo más importante es que el cliente final acabe entendiendo el valor de la investigación y acabe entendiendo que hay que pasar a ese segundo diamante, como yo decía, ¿no? A la creación de esa solución con datos reales, basándonos en datos reales. Entonces, yo conozco empresas que, por ejemplo, una cosa muy útil, ¿no? Es guardar esas frases que dicen los usuarios y que son claves y que puedes incluirlas en el user persona. Todo esto, por cierto, quien no lo sepa de UX estará ahora mismo como loco tirándose el pelo, no os preocupéis, ¿vale? Pero muchas veces las frases son súper impactantes y ayudan muchísimo a que entiendan los stakeholders qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Qué necesidades tiene realmente ese usuario y luego esas soluciones, yo al menos en su momento cuando hacíamos esto, hacíamos workshop, ¿vale? Y en esos workshops donde aplicábamos el design thinking, sacábamos distintos conceptos de soluciones y luego el cliente lo que hacía era decidir, imagínate que de ahí salían 4 o 5 conceptos de soluciones distintas, el cliente decidía una y era la que diseñábamos. De esa forma envolvías al cliente dentro del proceso de diseño y cuando salía la criatura estaba súper contento, ¿vale? Entonces ahí te lo dejo como idea porque quizá te pueda ayudar el conseguir involucrar a tu empresa en el proceso de diseño. Sí, realmente tengo un problema bastante, yo creo que generalizado a nivel de experiencia de usuario. Y es que, como dices, para mí mi empresa, porque la empresa en la que trabajo es una multinacional,
y que ahora mismo está un poco, está por la circunstancia del COVID, es turística. Entonces está un poco así. Pero me está costando que entiendan esa parte. Y me está costando darle valor porque quieren ver realmente el prototipo rápido. No, quieren pero quieren ver las soluciones. Lo que te está pasando a ti me ha pasado miles de veces a mí. Sí, ¿no? Si quieres, escríbeme al Twitter o a LinkedIn y, sí, creo que, y me cuentas en detalle. Sí, me cuentas en detalle cuál es tu problema y a ver si te puedo aconsejar, pero también te digo que el proceso educativo está ahí, lo tenemos que hacer, pero yo me he ido de empresas porque no me hacían ni caso. Sí, estoy en ese punto, créeme. Ya. Entonces, o eso, o decides que quieres hacer diseño de interacción y te quedas ahí, ¿entiendes? Y que si es en lo que te quieres especializar, pues bueno. Pero claro, estás haciendo un diseño de interacción que sabes que no está basado en datos reales y por lo tanto luego cuando se estampen contra la pared podrás decirles, os lo dije. Es la frase que más odio decir, os lo dije. Sí. Pues Gemma, yo por ahora no tengo ninguna pregunta. Si es cierto que contactar contigo a través de LinkedIn o Twitter para alguna cosilla así que tengas suelta y te agradezco la ayuda, de verdad. Nada, gracias a ti, para lo que necesites. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Ramfis a través del chat. Para una persona que estudia desarrollo de software, ¿en qué orden de la especialización sugerida debe empezar? La especialización, y vuelvo otra vez aquí al doble diamante, ¿vale? Es el UX Design. Es decir, tú no puedes decir... A ver, por poder podrías decir, solo voy a aprender diseño de interacción, porque para alguien que haga desarrollo de software puede ser lo más interesante. Lo que pasa es que si quieres aprender diseño de experiencia de usuario, deberías de aprender todo, porque si no, no puedes decir que eres UX designer, ¿entiendes? Otra cosa es que tú digas, no, es que a mí solamente me interesa aprender pues la parte de interacción, algunos principios de diseño de interacción, un poco de usabilidad y ya está. Pues te lees 2 o 3 libros sobre el tema, sigues a unos cuantos diseñadores, lees sobre temas de usabilidad web y te quedas ahí. Pero eso no es el rol de un UX designer. Si realmente quieres poder decir yo soy un perfil híbrido UX designer y frontend, tienes que aprender toda la metodología, no quedarte solamente en una de las especializaciones. ¿Vale? De hecho, es muy interesante tener alguien que sea front, alguien que sea front, le viene súper bien tener también la parte de experiencia de usuario, tanto si vas a acabar siendo experto en experiencia de usuario como si no. ¿Por qué? Porque aunque no lo seas, sí que va a haber momentos que vas a tener que tener contacto y que hablar con diseñadores UX. Entonces, si tú aprendes todo el trabajo que hacen ellos, por un lado vas a valorar más su perfil y por otro lado vas a entender más, vas a tener una mejor comunicación con esas personas, ¿no? Entonces mi recomendación es que lo aprendas todo, a no ser que te quieras quedar tan solo pues teniendo un poquito más de conocimiento de usabilidad y de diseño de interacción, que entonces pues sería esta parte. Muchísimas gracias, Ramfis, por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más, chicos? Vale, pues vamos a esperar un poquito y si no hay ninguna pregunta más, mientras os vuelvo a recordar que este ha sido simplemente el inicio de uno de los cursos que dará Gemma con nosotros junto con Codehouse Academy. Tiene inicio el 5 de octubre y tendrá una duración de 40 horas, ¿vale? Se celebrará los lunes y los miércoles, 2 horas y media al día a partir de las 7 de la tarde. Si tenéis alguna pregunta más, chicos, este es el momento y si no, podemos dar por finalizado el webinar. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Ha sido un webinar sin lugar a dudas muy interesante. Muchísimas gracias, Gemma, por haber estado hoy con nosotros.
Y bueno, os enviaremos el vídeo mañana por la mañana también a vuestro buzón de correo. Muchísimas gracias por todo, Gemma. Muchas gracias a ti. Y nada, os animo a todos a seguir a Gemma en todas sus redes sociales, tanto en su perfil personal como en Píldoras UX, porque tenéis un montón de cosas que aprender de ella. Muchísimas gracias, chicos, y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego.